Bueno, antes que nada, buenos días, Dolores. Buenos días a todos los que nos estén viendo en la mañana, en la tarde o buenas noches, tal vez. Hoy tenemos una entrevista muy especial con la ingeniera, maestra Dolores Cerón, con una amiga de hace muchísimos años. Me da muchísimo gusto porque estoy empezando con esto de las entrevistas y qué mejor que mi amiga esté aquí en esta entrevista. Bienvenida, Dolores. Muchas gracias, Marco. Para mí es un placer que me hayas invitado a esta sesión que vas a, pues bueno, de entrevistas, webinars que has estructurado en el marco del Día Mundial de la Metrología. Y pues en este año con el tema relacionado a las mediciones en la salud, bueno, estoy encantada, espero poder pues transmitir un poco de los pues temas de interés que se van a tratar el día de hoy. Y pues estoy aquí a tus órdenes. Muchas gracias, Dolores. Bueno, antes de entrevistarte, me gustaría para la gente que no te conoce, comentar un poco. Eres ingeniera química del Tecnológico Nacional de la Unidad de Toluca. Estudiaste una maestría en ciencias en calidad y estadística aplicada y tiene un currículum impresionante, Dolores. Tiene una experiencia de más de 30 años en metrología industrial con un enfoque muy particular en procesos farmacéuticos para la gestión de calibración y calificación de equipo. Trabajó más de 17 años para la farmacéutica Roche, que creo que antes era Farmacéuticos Lakeside. Farmacéuticos Lakeside, así es. Exacto. Era responsable de la gestión de la acreditación de los laboratorios y la gestión metrológica de los instrumentos de medida aplicables a los distintos procesos de la fabricación. Actualmente, coordinador regional del Estado de México de la Asociación Mexicana de Metrología, del Comité Técnico de Mediciones Especiales, del Padrón de Evaluadores y Expertos Técnicos de la EMA, de la Entidad Mexicana de Acreditación. Es asesor y consultor como técnico experto para la evaluación de la conformidad en Centroamérica con el organismo de acreditación de Guatemala, El Salvador, para Quara Consulting de Argentina y Honduras. Dentro de sus capacitaciones y diplomados tiene uno en termometría de radiación por el NPL, termometría de radiación impartido por el CENAM, uno de metrología impartido por la UNAM, aseguramiento de la calidad farmacéutica por el TEC de Monterrey, validación de procesos farmacéuticos también por el TEC y estadías técnicas en óptica por el CENAM también. Nada más para que se den un quemón ahí de lo que sabe mi amiga. Es socia cofundadora de la empresa de Sistemas Integrales de Calibración, aquí le falta en metrología, ¿no? Es SICAMET. Sí. Tiene un laboratorio acreditado con 12 magnitudes acreditadas. Cualquier cosa que necesiten, prácticamente ella lo tiene acreditado. Y bajo su gestión han sido reconocidos por 5 años consecutivos al premio Compromiso de la Acreditación por su ética y desempeño. Bueno, ya dentro de cursos y conferencias impartidas, tenemos algunas al Colegio de Químicos Farmacéuticos Biólogos, a la MAC, al Centro Nacional de Metrología, en la EMA también ha dado cursos y seminarios, en El Salvador, en el organismo de acreditación del Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un currículum amplísimo, Dolores, y por eso es que le estamos invitando, aparte que es nuestra amiga, pues la invitamos porque sabemos de toda su experiencia y de todo su conocimiento, y sobre todo de su forma de ser, que es así como que muy abierta y muy de dar. Ojalá que hubiera más personas como tú, Lolita. Pero bueno. No, amigo, te agradezco mucho, es un placer compartir con colegas como tú y con todos los que nos están viendo. Espero que no sea la primera vez y pues yo estoy a sus órdenes más adelante, ¿no? Voy a estar encantada de tener esta plática contigo para los temas de interés de tu entrevista. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Y para comenzar, me gustaría comentarte primero que esta entrevista va a pasar por redes sociales. Hay mucha gente que nos sigue en nuestras redes de Mide Bien. Y es gente de todo tipo. Obviamente hay metrólogos, hay ingenieros de prueba, hay ingenieros de validación, pero también hay amas de casa y hay gente que simplemente nos sigue por el interés de la tecnología. Hay muchos estudiantes, por cierto, también hay muchos estudiantes que nos siguen. Entonces, vamos a tratar de hablar en términos, pues no tan técnicos,
aunque si es necesario, pues lo hacemos, no hay ningún problema, pero sí queremos Claro. como tratar de hacer conciencia de lo que es la metrología en la mayor parte de la población. Y para eso la primera pregunta que te haría es, ¿cómo Ok. podemos definir la metrología en términos coloquiales? ¿Qué es la metrología? Sí, ok, bueno, es una pregunta que, bueno, como tú dijiste, bueno, vamos a tratar de explicarla de forma simple, pero te he de ser sincera, para los metrólogos es difícil definir a la metrología si no lo hacemos en términos del vocabulario internacional de metrología. Estamos muy acostumbrados como que a usar un lenguaje armonizado, a usar una expresión correcta del sistema internacional, entonces como que es difícil para un metrólogo hablar en términos coloquiales y no definir a la metrología tal cual como a la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones, ¿no? Pero yo creo que podríamos definirla como un arte de Ah, qué padre. medir de forma confiable, un arte de medir bien, ¿no? Aunque es un término que todavía a veces no se conoce como tal, estamos muy en contacto diario con la metrología en muchas de nuestras actividades de vida rutinaria. Sin embargo, la metrología no solo tiene impacto en nuestra vida diaria, también está presente en los requerimientos de alto impacto para nuestra salud y el medio ambiente, y ahora ya en el espacio, pues ya también se hacen mediciones. Todas las partes interesadas en esta vida tenemos expectativas sobre la calidad, seguridad, fiabilidad, eficiencia y eficacia de los productos y servicios que consumimos, amigo. Uh -huh. Y para asegurar que estos atributos se cumplen, pues la metrología juega un rol fundamental. Yo creo que en todos los países hay dos preocupaciones fundamentales que nos mueven, ¿no? Las preocupaciones sociales que van orientadas a la parte de salud, seguridad, medio ambiente, al bienestar económico, al tener un comercio justo, a proteger al consumidor, a tener las leyes y las regulaciones gubernamentales para controlar todo esto, adicional de las preocupaciones de negocio, ¿no? Para todos los que son empresarios e industriales, pues también tener un comercio adecuado de la comercialización de sus productos, que sean productos de la calidad esperada por el consumidor, la rentabilidad, la fabricación, la distribución, la compra, el uso y el tener especificaciones para la fabricación. Yo creo que aquí la metrología juega un rol fundamental pues en nuestras vidas, y junto con la normalización y la evaluación de la conformidad constituyen la infraestructura de la calidad de nuestro país. Entonces, no es tan trivial, la metrología es de alto impacto en nuestra vida y pues bueno, llamémosla o quizás de forma coloquial como el arte de medir bien, ¿no? De medir de forma confiable. Me gustó la definición del arte, porque es casi un arte, ¿verdad? Así Ahora, es. en este año del Día Mundial de la Metrología, el tema es salud y es el tema salud por razones obvias, por razones esto de la pandemia. Pero ¿cómo se involucra la metrología en cuestiones de salud? No sé si nos puedes dar algunos ejemplos, tú que has trabajado mucho en cuestiones Claro. farmacéuticas. Claro, Marco, mira, yo creo que el hecho de que en este año, debido a la situación en la que como humanidad nos encontramos, la metrología en el tema de las mediciones en la salud nos debe sensibilizar del impacto que esta tiene, ¿no? Yo creo que dentro de los tres campos de aplicación que tiene la metrología, ya sea legal, científica e industrial,
está presente en la parte de la salud. Por ejemplo, cuando nos enfermamos, yo hace un momento que comentaba que tuve que ir al médico, ¿no? Pues cuando nos enfermamos recurrimos a ese diagnóstico médico para atender alguna problemática de salud que esté presente en ese momento. Claro. Sin embargo, cuando llegas con el médico, le explicas tu cuadro clínico, tus molestias, pero él siempre requiere casi información adicional. Esa información adicional sobre el estado de salud de las personas le permite tomar decisiones para un adecuado tratamiento. Y entonces, ¿qué es lo que te dice? Pues mira, necesito una química sanguínea de 32 elementos, o, un análisis de orina, para que yo vea qué parámetro tienes fuera de control y te podamos dar el diagnóstico más apropiado. Y entonces aquí es donde empieza el rol de la metrología a jugar un papel importante, ¿no? O sea, yo asisto a un área clínica o a un laboratorio clínico para que me hagan esos análisis y entonces empieza la metrología en la disciplina de química clínica. O de inmunología, o de hematología y coagulación, o de uroanálisis, ¿no? Para nuestro análisis de orina, o de microbiología. El resultado de esas mediciones nos va a llevar a un tratamiento acertado con una dosis adecuada a mi padecimiento. Si esas mediciones no son confiables, puedo tener un tratamiento erróneo y lejos de ser beneficioso para mi salud, me puede ocasionar un problema mayor. Lo mismo ocurre con las áreas de diagnóstico. Por ejemplo, cuando tenemos necesidad de una imagen para detectar alguna enfermedad, algún tumor, pues recurrimos a los rayos X, a la densitometría, a la tomografía computarizada, al ultrasonido, a la mastografía, y en todo momento las mediciones están presentes, amigos, son de alto impacto para nuestra salud. Claro. Si vamos un poquito más adelante sobre lo que sería un hospital, ¿no? La metrología está presente en los monitores de signos vitales, en los electrocardiogramas, en los desfibriladores, en la medición de la saturación de oxígeno tan importante ahora para el COVID, en la medición de la presión arterial y desde luego en la medición de la temperatura corporal. Cuando resultado de algún tratamiento médico me indican el uso de inyecciones, por ejemplo, esta inyección para ser inyectada en el organismo necesita estar estéril y libre de patógenos. Para ello, el medicamento se somete a un proceso de esterilización, el cual requiere ser realizado y controlado a una temperatura de 121 Celsius durante 30 minutos, con una variación no superior a más o menos 0,5 grados Celsius. Entonces, si vemos, o sea, tiene un impacto muy, muy importante y está presente en todo momento la metrología. Nos diste un panorama bastante amplio de lo que es la metrología en la salud, o sea, prácticamente está en todo, y sin la metrología yo creo que no podríamos ahorita tener los niveles de salud que tenemos en la humanidad. Desde luego, ¿no? Y las tecnologías ya para darnos esas mediciones, pues cada vez son más avanzadas y con mejores, digamos, mecanismos para obtener mediciones confiables, ¿no? Claro. Y ahorita comentaste algo que es lo de la medición de temperatura. Y bueno, últimamente a todos lados donde vamos, si es que salimos, nos están midiendo la temperatura con termómetros infrarrojos. ¿Qué importancia juega aquí la metrología? Mira, es un tema un poquito complicado. Sabroso. Voy a dar una opinión personal al respecto. Yo te podría compartir que la temperatura corporal es un parámetro vital, tan importante como la frecuencia respiratoria o el ritmo cardíaco o la presión sanguínea. La regulación de la temperatura corporal es realizada en el centro termorregulador de nuestro cuerpo que se encuentra en el hipotálamo.
La temperatura del cuerpo humano se considera normal si se encuentra en un intervalo de 36,5 Celsius a 37,2 Celsius. Si ves, es un intervalo pequeñísimo de control de nuestra temperatura corporal. Clínicamente este valor se considera que varía, Marco, dependiendo de muchos factores. O sea, hay muchas influencias en la medición confiable de la temperatura corporal. Entre ellas está el sexo, la edad, la hora del día, la parte del cuerpo donde se realice la medición, el estado de conciencia, la salud y el estado emocional que tenemos al momento que nos miden la temperatura. Hay diferentes zonas para la medición de la temperatura corporal y bueno, para de alguna manera reiterar un poquito la importante es la temperatura central corporal, ¿no? Y entonces, ¿dónde podemos medir de forma confiable esa medición? Pues bueno, la forma más confiable implica métodos muy invasivos para medir la temperatura. Entre ellos, de esos métodos invasivos, pues tenemos la medición rectal, la medición de temperatura en la vejiga, ¿sí? La medición en el esófago, la medición en la arteria pulmonar, que es de las más invasivas, pero es la más confiable. Tenemos también la timpánica, cuando es medida con una sonda de temperatura, ¿sí? O la nasofaringia. Esas son como que las zonas más confiables para medir la temperatura central corporal, siendo todavía, insisto, más confiable la de arteria pulmonar, pero son muy, muy invasivas. Después tenemos otras zonas que son de alguna manera una temperatura representativa de la temperatura central corporal, pero no es una medición fiable, ¿sí? ¿Y cuáles son las zonas que podríamos utilizar para hacer esta medición? La medición de la temperatura de arteria temporal, la de la zona timpánica, pero con un termómetro, ¿sí? Y la de la axila, por ejemplo, o la oral, ¿no? De esas son como que las más comunes, menos invasivas, pero el precio es que son menos confiables. Entonces, hay muchos mitos y realidades, amigos, sobre el uso de termómetros de radiación en la medición de temperatura corporal. El primero de ellos es que ha sido así como que un boom, que emiten radiaciones y que nos dañan las neuronas del cerebro. Eso es falso, los termómetros no emiten radiaciones. El principio de medición, pues, es para medir esa radiación térmica que emiten nuestros cuerpos y todo lo que él ve alrededor, no solo lo del cuerpo, sino todo lo que él ve alrededor. Ahí es donde empiezan ciertas problemáticas en la medición de la temperatura corporal. Otro mito es que estos termómetros miden con la luz láser, ¿no? Es muy común que te digan, ay, no, es que lo que mide es la luz láser. No es cierto, en realidad ese láser es una especie como de apuntador que nos está indicando un área aproximada donde se está midiendo la temperatura en el sistema óptico del termómetro. Entonces es falso que daña nuestra vista. Sin embargo, si son termómetros industriales que tienen ese apuntador, le podemos inhabilitar esa función como precaución, ¿no? Otro mito es que no importa la zona del cuerpo donde yo mida la temperatura. Y hemos visto cuando vamos a los centros comerciales o a los restaurantes, o sea, depende dónde entre yo, ahora es como que una técnica de tamizaje para el control de temperatura, pues me la miden en el puño, en la mano, en la frente, en el cuello, en donde hay un espacio para medirla, ¿no? Entonces, eso es incorrecto, porque ya vimos cuáles son las zonas más importantes y que no todas las zonas son representativas de la temperatura corporal que requerimos. Entonces, pues bueno, otro mito es que si tienes fiebre estás enfermo de COVID, es así como que tienes temperatura, es COVID.
no es cierto, o sea, no necesariamente una reacción febril es causa exclusiva de COVID. Actualmente, insisto, como técnica de tamizaje para COVID te miden la temperatura y la regla común es que no sea más de 38 Celsius. Pero ¿qué pasa si tengo menos de 35, por ejemplo? ¿Estaré enferma? ¿O menos de 36? ¿Estaré enferma? ¿Estoy sana? Acuérdate que el intervalo de la medición de temperatura corporal es pequeñísimo, 36,5 a 37,2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo estoy abajo de esos límites? No solo hacia arriba para el estado febril, si yo estoy abajo también voy a tener un problema de salud. O sea, en muchas de las ocasiones, si tú has tomado atención de qué temperatura te miden con esos termómetros cuando ingresas a algún centro comercial o algún lugar donde tienen ahorita esos protocolos de salud, pues se observan temperaturas de 32,9, de 31, de 35, de 34, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa con esos valores de temperatura? ¿Son adecuados? ¿Qué implicaría para mí desde el punto de vista salud tener esas mediciones, ¿no? Ya vimos que, por ejemplo, entonces, una temperatura normal va de 36,2 a 37,2, un estado de fiebre moderada sería de 37,8 a 38,5. Si yo tuviera temperaturas entre un intervalo de 32,2 y 30, ya tendría una hipotermia leve, Marco. Sí, que ya con esa hipotermia leve yo ya tendría temblores musculares, ¿no? O sea, tendría ánimo de ir a un súper o ánimo de ir al centro comercial o a un restaurante con ese estado de salud, con esa hipotermia o esos temblores musculares, ¿no? Si yo mido menos de 32 o estoy en un intervalo de 28 a 32, pues ya estoy hablando de que tengo una hipotermia moderada o ya voy a estar en un estado de semi-inconsciencia, imagínate, ¿no? O sea, entonces, pues de repente es, pues no verdadero que te tomen esos valores de temperatura, ¿sí? Y que te digan, a mí me ha tocado que me miden y doy 34 grados y me dicen, perfecto, adelante, ¿no? O sea, imagínate, si estoy ya con ese valor de temperatura, pues ya estaría entrando con temblores al sitio. Claro. Entonces, ciertamente, o sea, es una realidad. El mercado, no son los termómetros más apropiados para medir la temperatura corporal. La medición de temperatura con un termómetro de radiación, tú sabes que tiene muchas implicaciones técnicas y se ven afectados por factores como la emisividad del objeto, la distancia focal a la que tomas la temperatura, factores medioambientales. Si yo llego con la frente y estoy sudorosa, voy a tener un brillo. Si estoy contra luz, voy a tener más brillo. Entonces, no es tan simple realizar la medición de forma adecuada y confiable, hablando del arte de medir de forma confiable, usando estos termómetros. Digo, es difícil ahorita, yo he visto por ahí algunos instrumentos que ya tienen y operan bajo esos intervalos de 36,5 a 37,2. En ese intervalo es donde estos termómetros deben de cubrir una exactitud aproximadamente de más o menos 2 grados Celsius. Imagínate un termómetro industrial que los vamos a encontrar desde menos 50 hasta 1200 o de menos 50 a 700 Celsius. ¿Sí? Cuyos errores andan del 1% de la escala total o de más o menos un Celsius, ¿no? O sea, imagínate, necesitamos tener mediciones con un nivel de exactitud de más o menos 2, o sea, esos termómetros simplemente no son los más adecuados.
Ha sido un tema complejo para México, no hay una regulación en este momento para el control y uso de fabricación de esos medicamentos. Entonces, pues hay muchos termómetros de muchos tipos y la medición, pues primero para asegurar que sean confiables, deberíamos de poderlos calibrar para confirmar que están de alguna manera dándonos mediciones dentro de las exactitudes que yo necesito medir la temperatura corporal. No sé si he explicado este punto a mí. No, bueno, nos diste toda una cátedra de lo que es la medición de temperatura a través de radiación infrarroja. Excelente. A mí me ha pasado que voy y no entiendo esa medición, porque luego me miden, digo, a ver cuánto midió, y me dice low bat, no sé a qué se refiere a low bat, ¿verdad? Pero creo que no es. Sí, no, dije, bueno, supongo que pasó, ¿no? Sí, exacto, es que ese es el punto, ¿no? Ya cuando te dan esos valores, bueno, que ahí te dicen low watt, a lo mejor ya hasta tiene la pila baja, ¿no? Por supuesto, ya tiene otros problemas de operación, pero bueno, es eso, ¿no? Que incluso las mismas personas que están usando el termómetro, pues no han sido capacitadas para medir la temperatura de forma adecuada con esos instrumentos, aún con todas sus implicaciones, ¿no? Claro, por supuesto. Lolita, me gustaría pasar a otra pregunta. Digo, sí. Ya nos diste toda una cátedra de medición infrarroja, de medición de temperatura infrarroja. Ahora me gustaría, todo el mundo estaba preguntándose acerca de las vacunas, y hay distintos tipos de vacunas. Que nos pudieras hablar un poquito de la fabricación y la distribución de las vacunas. Hemos oído que algunas vacunas incluso requieren almacenaje en frío. Entonces, ¿cómo se involucra la metrología en todo esto de las vacunas que están saliendo? Claro, mira, desde luego que el rol de la metrología en el proceso de fabricación de vacunas es fundamental. Yo quisiera, me permitieras compartir un video y junto conmigo todos podamos identificar la importancia de la metrología en la fabricación de las vacunas. No sé si esto sea posible. Claro, adelante. Que lo pudiéramos hacer. Sí. Sí, gracias. Mira, lo voy a compartir. No sé si ya alcanzas a ver mi imagen. Sí, ya se alcanza a ver tu computadora. Ok, este es un artículo, yo no tengo nada que ver con Pfizer, estoy ya de alguna manera vacunada en mi primera dosis con vacuna Pfizer, y revisar este tipo de información me da confiabilidad en lo que me estoy aplicando, ¿no? En cómo fue fabricada esta vacuna y cómo es el proceso, porque es un proceso realmente complicado, ¿no? Ahorita, desde esta primera introducción, que de forma general se las voy a platicar, quien tenga interés de ver esto, es un artículo que publicó el New York Times referente a cómo fabrica Pfizer la vacuna de COVID-19, ¿no? Y en todo momento vemos ya influencia de mediciones de volumen, ¿no? Pipeteos, microvolumen, almacenamiento. Entonces, vamos a sensibilizarnos un poquito de la importancia y el rol que juega la medición en el proceso de la vacuna, ¿no? La vacuna, de alguna manera, es fabricada en Pfizer, en sus instalaciones que tiene en Chesterfield, y de ahí se hacen billones o se producen billones de ADNs para, de alguna manera, procesar los genes del coronavirus. Mira, el comienzo de la fabricación de la vacuna, como ellos lo describen, no es un proceso sencillo. Y les comentaba que el proceso de la fabricación de vacuna es un proceso complejo y es un proceso que requiere mantener la
la potencia de la vacuna para que tenga el propósito que esperamos, ¿no? El resultado de este proceso de fabricación, pues, es tener millones de dosis de la vacuna, que ahorita es lo que necesitamos, muchas vacunas. Esas vacunas son congeladas y son de alguna manera mantenidas para poder ser utilizadas. Dentro de los primeros pasos que se hacen es sacar el ADN de un congelador o de un ultracongelador. O sea, ya estamos hablando de mediciones de temperaturas muy bajas, ¿no? Para el almacenamiento, y vemos las zonas donde se mantienen estos ultracongeladores y una gran cantidad de ultracongeladores para mantener esos viales de ADN que son como la célula más importante de cada lote de la vacuna de COVID-19. Los viales se mantienen a menos 150 Celsius o menos, y contienen pequeños anillos de ADN que les llaman, es un gen de la proteína de coronavirus, que son todos estos piquitos de la corona del virus los que más daño nos hacen y los que entran fácilmente a nuestro sistema inmunológico. Estos, de alguna manera se sacan de la zona del congelador, y durante toda la etapa se mantiene esa red de frío que hablábamos, ¿no? O sea, desde que yo lo extraigo del ultracongelador y lo empiezo a seccionar para ser utilizado, yo de mantenerlo a temperaturas adecuadas para asegurar que su calidad, su pureza y su potencia va a mantenerse dentro de lo que yo requiero. Una que es extraído de esos ultracongeladores, ya empiezan a descongelarse para hacer otro tipo de tratamiento, y entonces se extraen para que en un vial tan pequeñito como el que estamos viendo, amigo, se puedan extraer 50 millones de dosis, ¿no? Wow. O sea, un vial de un volumen tan pequeñito podemos extraer millones de dosis, ¿no? Entonces, ¿qué volumen estamos mediciones, ¿no? Microvolumen. Aproximadamente son viales de unos 20, 30 microlitros, son volúmenes muy pequeñitos, ¿no? Entonces, pues bueno, el siguiente paso, ya una vez que tienes el ADN listo, pues es cultivar las células. ¿Cómo las cultivo? Pues bueno, empiezo a preparar ciertos cultivos, empiezo a dosificar de esa pequeña cantidad un microvolumen y empiezo a hacer todas las mediciones, ¿no? Y ya me las llevo a otro proceso que se llama fermentación, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Pues ya aquí necesito tener un control de temperatura, un control de agitación, un control de tiempo, un control de volumen. En todo momento estamos viendo el impacto y la influencia de las mediciones en el proceso de fabricación de la vacuna. Entonces, bueno, aquí lo que hacen es un crecimiento de las bacterias en un fermentador, y pues se preparan hasta 300 litros de un caldo nutritivo, que es en donde se va a llevar a cabo ese crecimiento, para después poder de alguna manera recoger y purificar el ADN que tenemos, y empieza cada vez a complicarse más el proceso de fabricación. Empezamos a ver ya controles de flujo, controles de temperatura, controles de presión. En todo momento la metrología y las mediciones están presentes, que esperamos que estas mediciones sean confiables para las siguientes etapas del proceso. Una vez que ya podemos extraer de esa fermentación el principio activo que necesitamos, empezamos a hacer pruebas de calidad. Tomamos muestras, las analizamos o las analizan, y entonces ya con equipo de alta especialidad, cromatógrafos, pipetas calibradas, mediciones que de alguna manera nos van a dar confiabilidad, podemos pasar a otra etapa donde ya cortan los plásmidos a través de un proceso más complejo, donde vemos instrumentación. En todo momento, mediciones alrededor de los procesos de fabricación del
ya una vez que tenemos listo y purificado el ADN, se embotella, se pesa, se dosifica y se prepara para ser congelado, empaquetado y que se pueda enviar a otras zonas o a otras plantas para que ya sea llevado a cabo las siguientes etapas del proceso. Si vemos ahí lo empacan, le están colocando un colector de temperatura a cada caja para confirmar que ese ADN se va a transportar en esa cadena o red de frío a las condiciones necesarias para seguir conservando esa potencia y esa pureza y esa calidad que se necesita para la fabricación de vacunas. Esos colectores de datos no se pueden apagar. Una vez que los colocas ahí, se van monitoreando durante toda la red de la transportación y movimiento de la vacuna. Una vez que está empacada, que el colector está listo, se empaca cada litro de ADN en contenedores pasivos que se les coloca, en este caso, hielo seco, para poder asegurar que durante todo el tiempo de traslado, ese litro de ADN no va a modificar sus características. ¿Ok? Vemos que aquí se pueden almacenar, por ejemplo, o se empaquetan hasta 48 frascos que se mantienen congelados a menos 20 Celsius y se mandan a diferentes plantas, te comento, para que ese ADN ahora se convierta en el ARN mensajero, que en realidad es el activo de la vacuna de Pfizer. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ya que se traslada, pues entonces ahora vamos a transcribir ese ADN a un ARN mensajero. Y pues bueno, vemos de forma global la estructura, el proceso que tienen, lleno de instrumentos de medición, presión, transmisores de flujo, transmisores de temperatura, transmisores de presión, en todo momento controles y mediciones para llevar a cabo la transcripción del ADN al ARN. Y pues bueno, después de que eso se procesa, pues se hacen pruebas de laboratorio de que ese proceso ocurrió, que ahora ya tenemos un ARN y nuevamente vemos mediciones de volumen, mediciones de peso, cromatografía, o sea, mediciones involucradas en cada una de las etapas. Otro paso que tenemos, ya una vez que se analiza y se determina que está correcto, pues es volver a congelar, empacar y enviar de nuevo a donde ya va a ser llenada la vacuna. Seguimos con la red de frío, o sea, vemos congeladores, contenedores pasivos, para el control de la transportación de la vacuna. Otra vez, ahora ya no son litros de ADN, son bolsas de ARN que se congelan a menos 20 para enviar, insisto, a las diferentes plantas ahora para que puedan ser preparados los ARN, las dosis de ARN que van a ser utilizadas para poder producir 3.6 millones de dosis de vacuna. O sea, alrededor de 600,000 viales. ¿Sí? Y estos de alguna manera son descongelados con una mezcla de agua para preparar la vacuna, la cual se combina con ciertos lípidos para que sea fácilmente asimilable por el cuerpo. Y ahora sí, ya estamos listos y si ves en todas las etapas hemos visto una medición, ¿no? Hemos visto el uso de la instrumentación. Entonces, pues ya que está listo, ahora sí, vamos a preparar lo que es la vacuna del ARN mensajero con procesos ya sumamente automatizados, controles, con instrumentación inteligente en cualquiera de las etapas, hasta llegar al paso de la preparación de los viales, donde la vacuna va a ser
depositado. Esta preparación de los viales implica un proceso de lavado, como estamos observando ahí en algunas etapas del proceso. Se lava ese frasco. Una vez que se lava, se despirogeniza, que es ya un proceso de esterilización, pero a mayor temperatura, que se le llama despirogenizado. Ahí ya se mata cualquier presencia de microorganismo en el frasco. Y una vez que ya está despirogenizado o esterilizado para el propósito, viene ya el proceso de llenado del vial con la vacuna, y vemos ahí la forma en la que de alguna manera automáticamente se están agregando los volúmenes específicos para obtener todas las dosis que se requieran de cada vial, ¿no? Y entonces se dosifica, se llena, se tapa, se engargola y se deja prácticamente lista para lo que sería el proceso final de envasar, congelar y probar, ¿no? Nuevamente esos frascos, esos viales son congelados en diferentes ultracongeladores, los cuales pues previamente fueron probados, fueron calificados para ver que en todas las zonas donde fueron o van a ser colocados esos viales se mantenga la temperatura requerida para la conservación de la vacuna. En lo que se liberan los lotes, ¿no? Porque hay que hacer pruebas de liberación, análisis, etcétera. Aquí, bueno, ahí se están haciendo la observación por el presidente de los Estados Unidos de cómo se está llevando a cabo el proceso en la planta que tienen de Pfizer allá en Estados Unidos. Y la idea es ya preparar para entonces distribuir a diferentes partes del mundo, ¿no? Nuevamente, ahora sí, la vacuna en su frasco se envasa y se envía, y vemos nuevamente la presencia de la cadena de frío, amigo, aquí fundamental para poder pues empacar la vacuna y prepararla para que sea llevada a la siguiente etapa, que ahorita son aviones donde ya traen también zonas de cabinas de conservación para asegurar que la vacuna durante el transporte aéreo se va a mantener a las condiciones de temperatura requerida. De tal forma que llegan a nosotros, amigos, pues lista para ser inyectada, asegurando que estas vacunas van a tener la eficacia y la potencia requerida, pues para protegernos actualmente del COVID, ¿no? Entonces, bueno, de forma general podemos apreciar esta influencia de la metrología en las vacunas, la influencia de la metrología en la red de frío para la conservación de esta vacuna, y pues en algo tan importante como es en este momento darnos una oportunidad de vida a todos, ¿no? A toda la humanidad, con estas vacunas y las de otras marcas. Simplemente, digo, mi objetivo era tratar de que observaran el impacto que esto tiene y cómo las mediciones, el arte de medir bien, lo tenemos presente, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que no me imaginaba que tuviera que pasar por tantísimos procesos la vacuna. Uno se imagina como que, bueno, pues le echo tantita de las bacterias, tantito de esto y ya. No, es todo un proceso, pero lo más interesante es que la metrología está en todos y cada uno de esos procesos, desde que se está comenzando con el cultivo hasta la distribución de esas vacunas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muy ilustrativo tu ejemplo. Te agradecemos muchísimo, Lolita. No sé si quieras agregar algo más. Pues bueno, mira, yo solo quisiera que todos reflexionáramos sobre el impacto que tendríamos en nuestra vida
si no existiera la metrología, ¿no? Si no existieran las mediciones y si tuviéramos que pasar un día sin mediciones, un día sin metrología, pues, ¿qué sería de nuestras vidas, no? O sea, yo lo veo porque, pues, bueno, desde que nos paramos, de alguna manera, cronometramos el tiempo que voy a tardar para salir de casa, el consumo de gasolina, el kilometraje, todo, ¿no? Todo lo medimos sin darnos cuenta, es parte elemental de nuestras vidas y pues yo nada más, pues te quiero agradecer la invitación y me despido de todos, pues compartiéndoles un extracto de la frase de Lord Kelvin, Muy que bueno. dice que se empieza a conocer algo cuando se empieza a medir. Entonces, pues bueno, es lo que les podría decir, amigos. Pues muchísimas gracias, Lolita. Te agradecemos muchísimo toda tu experiencia y todo tu conocimiento. Iba a ser una entrevista más corta, pero bueno, ya nos diste cátedra de todo, así que muchísimas gracias y si en alguna otra oportunidad nos das el espacio para poderte entrevistar nuevamente, sería para nosotros un placer. No, al contrario, el placer es mío y pues bueno, sigo siempre a tus órdenes. Muchas Sabes gracias. que te quiero mucho, amigo, y lo que se necesite, aquí estamos. Pues es recíproco, amiga. Saludos a todos ahí en Cicamet. Muchas gracias, igualmente para todos en Mire Bien. Gracias, nos vemos.